buenas noches, Javier Tello, buenas noches, Jorge Castañeda, Leo. Héctor Aguilar Camín, Leo, muy buenas noches. Buenas y hoy noches. vamos a comenzar con el acuerdo al que llegó el canciller Marcelo Ebrard con el gobierno de Donald Trump para contener la migración que pasa por México. Nuestro país acordó que recibiría migrantes que estuvieran esperando la respuesta a su petición de asilo en Estados Unidos. Ahora el debate es, ¿México puede ser un tercer país seguro? Aunque insisten en que todavía no ha accedido a esta figura jurídica. Pero México tiene los recursos para recibir y proteger a miles de refugiados. ¿Puede México considerarse un país seguro para refugiados de otras naciones cuando ni los propios mexicanos nos sentimos seguros en nuestro territorio? Bueno, pues yo quiero aquí reconocer que fue Jorge Castañeda hace ya muchos meses quien dijo, a ver, lo que quiere Estados Unidos es que México se convierta en país seguro. Desde Peña Nieto. Sí. Y no lo pelamos porque pues, estaba la elección y luego quién ganó. Entonces siempre pasó por debajo del radar, pero reconocerte desde luego, Jorge, que tú lo viste venir con mucha claridad y bueno, hoy es una realidad y hoy domina la agenda pública este tema de tercer país seguro. Bueno, son dos los temas que la dominan, Sí. Leo, en el fondo. El de la migración centroamericana. Correcto. Y por ende, el de tercer país Correcto. seguro. Que se explican uno a otro. Obviamente, pues, no tiene sentido lo uno sin lo otro, pero yo sí creo que hubo en general, y yo me incluyo, desde pues hace un par de años por lo menos, desde el 14 o del 16 si se quiere, después de que Peña más o menos le arregló el asunto Obama del 14 hasta el 16, no nos dimos cuenta en general en el país de que a partir del 16 y pico volvió a empezar a subir el flujo, quizás ya no de menores no acompañados, pero sí de centroamericanos de todo tipo. Luego disminuyó un poquitito a principios del 17 porque la gente se espantó con Trump. Dijo, no vaya a ser que sí, en efecto, va a ametrallar a todo el mundo, los va a acribillar, entonces mejor nos esperamos. Se esperaron un ratito, vieron que no pasaba nada y se dispararon los flujos. ¿Cuándo viste tú la primera vez de que Estados Unidos quería que México fuera un país seguro? Pues ¿Lo recuerdas? Creo que fue, te digo, a finales del 17. De noviembre del 17. Y bueno, pues porque estaban ya las negociaciones sobre estos asuntos en Washington, de Videgaray y de Guajardo, el tratado por un lado, pero esto otro también. Aquí hay un error conceptual también que vale la pena subrayar un segundo nomás, Leo. Cuando llega Videgaray y llega Trump, que llegan al mismo tiempo digamos, Videgaray a Relaciones, Trump a la Casa Blanca, Peña hace un discurso en la reunión de embajadores, obviamente redactado por Videgaray, de que México va a adoptar ahora por fin un enfoque integral. ¿A ti te gustaba? Yo estaba 100% de acuerdo y siempre lo he pensado y lo traté de hacer yo en mi época y otros también. Bueno, me parecía un gran paso adelante. Quedó en nada porque finalmente lo acabaron separando. Lo acabaron separando y ahora resulta que estos, Ebrard y compañía, le reclaman a Trump haber mezclar peras con manzanas, cuando pues eso es lo que hacen los buenos marchantes de frutas, mezclan peras con manzanas y duraznos y aguacate, todo pues, o sea, pues, tú vas en la calle, en París, en México, en donde hay frutas. Pero a México le había convenido separar, ¿no? Pues yo creo que no, pero esa es una discusión que tiene 25 años por lo menos. Totalmente, y creo que siempre dependerá de las circunstancias, pero una cosa es separar y otra cosa es solo poner énfasis sobre un tema y sacrificar los otros. Creo que lo que se hizo en México fue no solamente separar, sino darle total y absoluta prioridad al tema comercial. Entonces, yo diría que fue todavía peor la cosa, porque no solamente se paró, sino que se le dio prioridad y con todo el mundo hablabas y todo el mundo decía, lo más importante es el Tratado de Libre Comercio. Desde mi punto de vista, lo más importante, si pensamos en vidas, tanto humanas como de mexicanos, el tema más grandote y más relevante con ese criterio era la migración, sin duda, tanto de mexicanos en Estados Unidos como mexicanos que siguen migrando, como centroamericanos que migran a través de México. Ahora, les funcionó separar porque sacaron el TEMEC,
¿no? O sea, aquí el MEX salió. Aquí estamos, pero volviendo a la cuestión conceptual. Sí. ¿Tú solo te das cuenta realmente de la importancia estratégica que México tiene para Estados Unidos? Para Estados Unidos, si pones todo junto. Sí, bueno. Es la única manera. Sí. Si separas cada cosa, No tienes pues que tiene aplicar, una no importancia peculiar cada cosa, es una relación distinta con otros países, la migración, distinto lo de drogas, distinto lo de seguridad, distinto. Pero si pones todo junto, tú te das cuenta que lo que ha sucedido en este último medio siglo es una integración de tal tamaño que en el fondo no puedes tocar una cosa sin que otra se altere. De manera que conceptualmente lo que a México le conviene para sentarse como con más presencia en la mesa es que esté puesto en la mesa todo. No quiere decir que vas a negociarlo todo cada vez, pero quiere decir que los que están sentados tienen una idea de que este país que está ahí enfrente es un país complejo, es un país que le da muchas cosas a Estados Unidos, es un país que Estados Unidos necesita en muchos sentidos. Y esa es, digamos, el asunto conceptual que privilegia o que permite decir que más vale ponerlo todo junto, porque eso te hace más fuerte como país, frente a Estados Unidos. Pero no parecería ser el caso en esta negociación. No fue el caso. O sea, lo que parece muy evidente es que para que no hubiera aranceles, es decir, la contaminación de Trump, comercial, sí, vamos a ceder absolutamente todo en materia migratoria, porque no tenemos fichas suficientes ni en comercio, ni en seguridad, ni en drogas, ni en migración para contrarrestar los aranceles. No tenemos cómo. Entonces, cedemos todo en migración porque esa era la agenda de Estados Unidos. Lo otro era una amenaza, pero era una agenda. La agenda estaba acá. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues que como no tenemos cómo resistir en lo puro migratorio, se va a tener que aceptar lo de tercer país seguro. Yo doy por descontado que ya lo aceptaron. Sí. Yo creo que sí. Ahora, yo me he puesto a leer, es una cosa muy gorda, muy gruesa, o sea, no estamos hablando aquí de poca cosa. O sea, aceptar las reglas de tercer país seguro, de acuerdo a los dictados del alto comisionado de la ONU, es una cosa muy seria, Jorge. No, pues, a ver, Leo, es tan seria que, como tú decías y mucha gente ha dicho, a ver, si México no es un país seguro para los mexicanos, ¿cómo lo va a hacer para todos estos? Al grado que Guatemala, antier, ya empezó a decirle a los Estados Unidos, ¿saben qué? Ya le pensamos, ya lo vimos, no se puede. O sea, no, porque esto es, o sea, Estados Unidos quiere que México para sea Guatemala. Para Guatemala. Y Guatemala, Guatemala y para Honduras y El Salvador. Y otros que lleguen como primer país, por ejemplo, los cubanos que llegan a México directos nadando o como lleguen pues a México, también van para afuera porque México es su primer país. Tienen que pedir asilo aquí, no pueden pedir allá. Renuncian a la posibilidad de pedir allá. Luego, Guatemala iba a ser para El Salvador y Honduras. Bueno, cuando se dieron cuenta los guatemaltecos, dijeron, no, ni locos, no podemos. Aunque están cambiando de gobierno, ¿no? En pues Guatemala, ¿quién vaya a quedar ahí? Probablemente Estados Unidos pueda presionar, pero es una presión un poco, como decía el clásico, pírrica, porque pues por más que presiones no puedes inventar Policía Guatemalteca, Guardia Nacional Mexicana, albergues en Reynosa. No, sí es una cosa muy, muy seria. Incluye la protección jurídica, pero también en términos de bienestar, educación, salud, estándares, ciertos estándares. Vaya, que muchos mexicanos ni siquiera tienen eso y se la tienes que dar a los refugiados, Javier. No me gusta esto último que acabas de decir. Yo creo que hay que dársela a los seres humanos, una cierta protección básica, luego, un respeto a los derechos humanos. Desde luego, pero van a salir quejas de los mexicanos. Ya están saliendo quejas de los mexicanos. Oye, ¿cómo vas a tratar así a los migrantes si aquí en México tenemos tales carencias? Que es el discurso de Trump. Claro, pero traído a México. Claro. Yo te diría que la migración es un drama global. Es una cosa, como dices, choncha a nivel global y que históricamente, y esto sí hay que reconocerlo, México no le ha querido nunca entrar en serio. Le hemos exigido una serie de cosas a Estados Unidos, pero dentro de nuestras fronteras nunca le hemos entrado al tema. Y si hoy está pasando lo que está
está pasando, en parte se debe a que nunca hicimos lo que debimos de haber hecho. Yo sí creo que en efecto es un tema choncho, yo sí creo que en efecto es un tema regional, es decir, hay que reconocer que Estados Unidos, yo acepto todo lo que dice Jorge, pero tiene razón Estados Unidos en buscar una solución regional, una cooperación regional, que sea la que proponen, no necesariamente, que sea bajo amenaza menos, pero sí se necesita una solución regional, ¿no? Sí. No es un problema de Estados Unidos y México nada más es un país de paso. El tema es que estás hablando de un flujo que puede andar entre el orden cada año del millón al 1.200.000 o 300.000 seres humanos. Sí. Esto es muy importante otra vez, porque no son kilos de mota, cada número es uno. Claro. Entonces, el acuerdo turco es por el orden de 1 millón de sirios que se van a quedar en Turquía como tercer país seguro. Aunque no es tercer país seguro, ¿eh? Es una especie de tercer país seguro. Bueno, es que sí es importante pero porque... el acuerdo sí dice entre Turquía y la Unión Europea, dice tercer país seguro. Es que yo lo que entiendo es que tercer país seguro también es de acuerdo a ciertos estándares de la ONU, pero en fin. Si es un acuerdo firmado y lo dice así. Es seguro respecto del país de donde viene el señor. Correcto, claro. Tú vienes de Siria, obviamente que Turquía es un país seguro para ti comparado con la persecución de la que vienes huyendo de Siria. No es porque sea seguro en sí mismo el país, es seguro en relación con aquello de lo que viene huyendo. A donde quieres llegar. A donde quiere es igual de seguro que Alemania, digamos. Grecia. Exacto, que Grecia. El que te toca es Grecia. Pero ese es seguro respecto de la inseguridad de donde viene huyendo el migrante. Entonces, ese trato de Alemania con Turquía, que por cierto no sé cómo habrá acabado operando, valió 6.000 millones de euros. En 3 años. Entonces, ¿por qué? Bueno, sí son antes, no. Porque de otra manera es imposible, Leo, siquiera plantearte la posibilidad de establecer suficientes campamentos, suficientes refugios, suficientes, qué sé yo, y el gasto que implica sostener, porque eso es al final lo que va a suceder. Vas a tener como 1 millón de migrantes cada año nuevos, distintos. Ahora, lo que va realmente a suceder, me parece a mí, es que una vez que se establezca esta forma del tercer país seguro, porque no creo que nos van a alcanzar los números para persuadir a Estados Unidos de que no lo haga, lo que va a haber aquí es un mercado negro que conocemos de el paso hacia los Estados Unidos. Más caro, mucho más violento, con muchas más muertes, con muchas más tragedias personales que los que ya hemos conocido en la historia de la migración mexicana. Pero tú cierras las puertas de esa manera y la presión se va a ir subterránea al mercado negro. Eso es lo que yo creo. Pues si Estados Unidos no ha podido resolver el tema de la migración con todos sus recursos, con todas sus capacidades institucionales, y nos avientan la pelota los mexicanos, que tenemos menos recursos, menos capacidades institucionales, ya parece que lo vamos a poder resolver. Pero hay un tema ahí que vinculado a lo que decía Héctor del dinero. La respuesta, creo yo, Javier, al reclamo xenófobo, racista, mexicano, de que si nosotros no tenemos educación y comida y esto y lo otro, ¿cómo les vamos a ver, espérate. Los mexicanos en México, por lo menos, tenemos el derecho de reclamar todo eso. Lo podemos conseguir o no conseguir. Podemos manifestarnos, podemos votar, podemos elegir unos güeyes que sí lo tienen. No, está la Constitución. Está todo eso. Tenemos una cantidad de derechos, ejercibles o no, lo que tú quieras. Estos no tienen ningún derecho, por definición, porque son refugiados no reconocidos. La Constitución tienen derechos, los derechos humanos están reconocidos. Humanos. No los de educación. Pero eso es para todos. Tercera generación, entonces entras en la discusión de son tercera generación o no. Sí, tienes que hacer un esfuerzo especial por los refugiados, asilados, damnificados, desplazados. ¿Por qué? Porque no tienen, por definición, los derechos que tienen los nacionales en su propio país. Podrías decir, bueno, ¿y por qué no pelean en Honduras? Bueno, han tratado, pues no han podido. Entonces, por eso se vienen a México y Estados Unidos. Entonces, si no hay esa enorme cantidad de dinero tipo Turquía, o tipo, por cierto, lo que le dan los europeos también a Libia y a Níger, porque ahí es donde taponean toda la migración que sale de Libia hacia Italia. Ahora, no ha sido particularmente exitoso
no ha sido particularmente exitoso, entiendo, por lo que he leído, el acuerdo entre Turquía y la Unión Europea. También ha habido problemas, entre otras cosas porque los griegos no han podido procesar bien la entrada de asilo de los sirios, ¿no? Y mientras están parados en Turquía. Por cierto, y quiero decir que Turquía no solo sacó dinero, sacó visas para los turcos en Europa. O sea, fue una buena negociación, la que se echó Erdogan. La consecuencia es que se queden aquí 1 millón de migrantes centroamericanos en lugar de pasar a Estados Unidos. Es que vas construyendo una serie de fricciones en los lugares en donde están, que en cierto sentido son inevitables y tienen que ver, sí, con la xenofobia, sí, con un cierto nacionalismo estrecho y obtuso. Pero también tiene que ver con la realidad. Mira, Milenio publicó una nota muy buena sobre lo que pasa con una casa de albergue de inmigrantes que hay en Apizaco, que ha estado funcionando razonablemente bien y por donde han pasado 50,000 inmigrantes. Es una casa, una especie de refugio. Pero en los últimos 5 meses, en lugar de los 100 que había normalmente en esa casa, hay 300. Y ya sé. ¿En dónde están los 300? Pues fuera de la casa. ¿En dónde? Pues en las calles aledañas. ¿Qué sucede? Pues cualquier cantidad de cosas. ¿Y qué ha crecido? Ha crecido la violencia entre los refugiados. Hay una serie de incidentes mortales de 3 o 4 o 5 cada año. Entre ellos, uno se puede imaginar lo que es la vida en estos refugios. Y luego crece también el asalto en las calles, crece la presencia de indigentes en las calles, y de pronto para la colonia esa, los culpables son los migrantes. No, lleva mucho tiempo de convivir con ese fenómeno, pero le aumentaron 3 veces la cantidad y empieza a ser simplemente inmanejable. Ahora yo quiero... Fíjate una cosa nomás, perdón, Javier. Adelante. Hay un tema aquí que es muy complicado y que yo creo que no lo están viendo en relaciones, porque aunque los equipos de consultoría jurídica siempre son muy buenos, pues son buenos si les hacen caso, si no, pues no son buenos, no sirven de nada. Bueno, hay una definición de refugiado muy estrecha, el que tiene un temor fundado ante consecuencias que provienen de una guerra, de muchas cosas. Esa es la Convención de 51. Bueno, esto se ha venido ampliando a lo largo de los últimos 20 o 30 años, sobre todo una cosa que se llama el Protocolo de Cartagena, para ensancharlo a que cubra dos aspectos fundamentales que no están. Uno, la violencia intrafamiliar, la violencia no militar en un país determinado, pandillas, etcétera, Los maras, y el cambio climático. Que en Honduras, bueno, es una discusión que hay una sequía, ¿verdad? Que está sucediendo. Esta no es una discusión mexicana, es una discusión internacional en Ginebra, en Nueva York, en muchas partes. Bueno, los 847 policías de Policía Federal que ya trabajan en el INAMI desde ayer, ellos van a poder resolver la diferencia entre un solicitante de asilo por motivos de violencia intrafamiliar y el Protocolo de Cartagena, o más bien solo se aplica la Convención de 51 de la ONU. ¿Cuál te... ¿Sí? No, bueno, ¿qué quieres que te diga, Javier? Yo también sospecho que de ese millón, en fin, no sé cuál sea el flujo, muchos decían que buscaban asilo porque genuinamente venían huyendo de circunstancias de violencia, etcétera, pero muchos también decían que buscaban asilo porque era la manera de quedarte en Estados Unidos. Sospecho que ahora ya no van a buscar asilo. Es decir, van a tratar de migrar de manera no documentada. No sé qué porcentaje equivalga a eso. Es decir, con lo que se va a topar Estados Unidos es que no todos van a llegar y se van a entregar a pedir asilo, sino que van a tratar de entrar sin entregarse. Si la tragedia de los mexicanos era migrar, digamos, de Puebla al norte, de Jalisco al norte, de Michoacán al norte, la de los centroamericanos va a ser migrar de Guatemala a Tamaulipas, de El Salvador a Tijuana. O sea, el trayecto es por lo menos el doble. Y ese mercado negro yo creo que va a ser mucho más trágico, mucho más violento, mucho más duro que el mexicano que conocemos, que era durísimo, ¿no? Una última pregunta. Ya vimos, o sea, sí estamos hablando de algo muy serio en esto del país tercero seguro.
y ya damos por descontado que México va a decir que sí. ¿Hay manera de decir que no? Yo diría que no, pero entiendo que ya el gobierno tomó la decisión de decir que sí porque sabe que dentro de los 45 o sea, días es un que hecho consumado. Bueno, ¿tú crees? Eso creo yo. ¿No? ¿El acuerdo también creen? No me lo digan. El acuerdo sí No, pero ya lo ven como hacia allá va. yo El lo acuerdo, si entendemos bien, es que son 45 días para que haya resultados en la contención y si no hay, según Estados Unidos, resultados, los siguientes 45 días son para que México legisle tercer país seguro, primer país de asilo, como le vayan a llamar. Ahora, legisle. El Congreso puede decir que no. Bueno, también es muy relativo. Eso lo inventó Ebrard muy hábilmente, pero tengo entendido que es falso. No, bueno, pues, a ver, no puede tiene decir, señores, no hay condición. A ver, puede Porfirio decirlo. Muñoz Ledo, Sí. presidente de la Cámara de Diputados, ha dicho que no. Pero creo que no están obligados porque no es un tratado. Incluso Ebrard dijo el Senado. Si es Senado, es tratado. De Estados Unidos obviamente no va a ser un tratado. O sea, no hay manera Pero a ver, de que un mañosamente el gobierno puede decir, oye, pues perdón, Eso, exacto. viejo, no tuvimos los votos. El mañosamente ya se acabó, yo creo porque que los modos de negociación de Trump son, ¿no pudiste? Aranceles. Entonces tú también ya lo ves como... Mira, yo creo que de hecho la única razón por la cual tal vez no sucedería tiene que ver más con Trump que con México y si es tratado o no es tratado, etcétera. ¿Por qué? Porque si bien la realidad importa y lo que sucede en esos 45 días, claro que importan, a la hora de la hora, Trump tomará la decisión no en función de lo que ocurre realmente en esos 45 días. No es la parte electoral. Entonces yo creo que ahí es donde podría haber un margen de maniobra para que no suceda. Es decir, porque Trump decide que no se da por lo pronto. Pues ahora, la tragedia de todo esto es que, a lo mejor vamos a ser país tercer seguro, con todo lo que eso implica, pero la gran tragedia es que nos tomó la medida y que de aquí les vamos a hacer lo que mande usted, señor, para que no haya aranceles. No necesariamente ni en Pues todo. no, Pero no. lo que es Oye, cierto, imagínate si aceptaron esto. lo que es exacto es lo que dijo Javier la vez pasada. Este hecho es el primero que realmente acota la enorme autonomía, la enorme popularidad, la enorme discrecionalidad, si lo quieres decir así, que tenía el presidente López Obrador respecto de su política interior. Y apareció de pronto algo inesperado que no estaba en su horizonte, que es el mundo exterior bajo la forma de Estados Unidos, de qué otra manera se les puede aparecer el mundo exterior, y un problema interior que tampoco estaba en el visor, que es la migración. Entonces, de pronto, el mundo exterior y la migración tomaron el centro de la política nacional. Así es. Bueno, vamos a una breve pausa y ahora vamos a analizar el acuerdo entre el presidente López Obrador y la iniciativa privada para aumentar la inversión en el país.